Salve María, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast Vuelo de Águila. Estamos con el reverendísimo Padre Carlos y hoy hablaremos sobre un tema fundamental. ¿Cómo prepararnos en este 2025? En el podcast anterior vimos las perspectivas, las profecías del 2025, pero ¿cómo prepararnos? El apóstol San Pablo, en su carta a los Efesios, nos da las armaduras espirituales para este combate que se aproxima. El 2025 viene con nuevos retos. Nuestro Señor quiere derramar muchas gracias sobre los hombres, pero seguro que el demonio también pondrá los obstáculos. Salve María, Padre. Salve María, hermano Esteban. Aquí nuevamente en este podcast Sí. Vuelo de Águila y Preparándonos para el 2025. Como dice el Apocalipsis, cuando se ve la dama vestida de sol, justamente que el dragón quiere primero comerse al hijo que ella va a dar a luz, no logra comérselo, la persigue a ella escapa al desierto, la tierra viene en su auxilio y traga una especie de vómito de agua que el dragón hace para, en fin, arrastrarla, pero después va a hacerle guerra a sus otros hijos. Entonces, en este 2025, evidentemente, delante de las perspectivas y las profecías que vimos el otro día, pues es necesario ayudar a las personas a que estén preparadas, claro, para que nadie sea preso del pánico, nadie se apabulle, se aterrorice, no, para que estemos todos revestidos, como dice San Pablo, de la armadura de Dios. Fenomenal, Padre. Y bueno, ya que San Pablo nos deja marcado esa armadura con la cual debemos revestirnos en la carta a los Efesios, pues un poco, Padre, si hablamos, antes de entrar propiamente en el tema, ¿qué significa, o sea, por qué San Pablo escribió esta carta a los Efesios? ¿Qué era la ciudad de Éfeso en aquel momento? ¿Qué significaba para aquel entonces? ¿Y por qué San Pablo hace tanto énfasis en este combate espiritual? Que no se aplica para la época de San Pablo solamente. Él habla más adelante, usted lo nombrará, sobre los días malos. Exactamente. que San Pablo vendrán. prevé los días malos que van a venir, los asaltos del demonio, y cuál es la armadura con que hay que revestirse para que se pueda resistir a esos asaltos. Que la lucha no es contra hombres, es contra los principados, las dominaciones de este mundo de tinieblas. Entonces, como un católico se previne, se puede preparar para enfrentarse al diablo y a sus asechanzas y a sus ataques. Él habla de flechas incendiarias, habla de entonces, él va a dar punto por punto todo lo que un católico tiene que hacer para estar preparado. Así que no nos perdamos, acompañemos hasta el final este podcast, que al final tendrá los mejores consejos para prepararnos. Padre, bueno, Éfeso era una de las 7 ciudades principales del Asia Menor, griegas, que fueron subyugadas por el Imperio Romano, pero bueno, Éfeso era la principal en materia comercial, también cultural. ¿Por qué? Porque era la arteria que conectaba Oriente con Roma. Pérgamo era la capital, pero Éfeso, por ser una ciudad portuaria, pues tenía todo el comercio y tenía también el culto a la diosa Artemisa, la diosa Diana, que era la diosa madre. Era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, era un templo colosal, y con el pasar del tiempo, la principal fuente monetaria de Éfeso era el culto a la diosa Artemisa. Eso trajo para Éfeso una desgracia monumental, porque entró toda una serie de pecados, abominaciones, brujerías, satanismos. Entre los paganos, Éfeso era considerada la feria de las vanidades. O sea, los paganos decían que Éfeso era la feria de las vanidades y competían en importancia con Alejandría y con otras ciudades de aquel entonces. Era libre, o sea, los griegos no la dominaban jurídicamente, le dejaban cierta libertad por esa importancia que tenía, y por eso muchos judíos fueron a Éfeso para librarse un poco del yugo romano. Pero también, claro, judíos que se desviaron y empezaron sus artimañas en Éfeso, mezclarse con brujerías, con hechizos, con nigromantes. Vamos a ver que está en los Hechos de los Apóstoles un caso que sucedió en Éfeso. Eran 7 judíos, hijos de un príncipe de la sinagoga, que fueron a Éfeso y empezaron a exorcizar los demonios, pero con fines lucrativos. Y en uno de esos exorcismos, bueno, no sé si vale la pena leerlo claro, tal claro. cual. Vamos a la fuente. Eso para que veamos la batalla que San Pablo, que usted lo va a comentar Claro, mejor después, la batalla que San Pablo nos hay una va a hacer. presencia diabólica por medio de la brujería, la hechicería,
la nigromancia. Por tanto, los católicos que se van convirtiendo en Éfeso, evidentemente son especialmente atacados por el demonio. Es más o menos lo que le pasa a cualquier católico en el mundo de hoy en día, porque estamos en un mundo verdaderamente invadido Tal cual. por toda esta suerte de cultos pues relacionados con lo oscuro, con lo tenebroso, con lo diabólico, etcétera, que están girando por ahí hoy en día. Entonces dice así, es en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, a partir del versículo 13, bueno, un poco antes ya comenta que estos 7 judíos rodeaban haciendo exorcismos. Y ahí dice así, ya en el versículo 13. Tentaron asimismo ciertos judíos exorcistas que andaban girando de una parte a otra el invocar sobre los espíritus el nombre de Jesús, diciendo, os conjuro por aquel Jesús a quien Pablo predica. Los que hacían esto eran 7 hijos de un judío, Sébeca, príncipe de los sacerdotes. Pero el maligno espíritu respondiendo les dijo, conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Interesante que el demonio sabe quiénes son los buenos. Sé quién es Pablo. Mas vosotros, ¿quiénes sois? Al instante, el hombre que estaba poseído de un pésimo demonio se echó sobre ellos y apoderóse de 2, y los maltrató de tal suerte que los hizo huir de aquella casa desnudos y heridos. Por lo tanto, las verdaderas armaduras, las verdaderas fuerzas espirituales para combatir los demonios provienen de algo muy específico, no de palabrerías, de embustes, de falsedades, de apariencias, sino una fuerza interior que San Pablo va a decir después en las no es cartas. una fórmula de conjuración, no, proviene de la integridad, de la santidad de San Pablo y sobre todo de la infinita santidad de nuestro Señor, sin lugar a dudas. Entonces, padre, San Pablo estuvo en Éfeso por lo menos 3 veces, lo que nos consta por los viajes. En el segundo viaje, en el tercer viaje, parece que permaneció ahí casi 3 años. Éfeso, sabemos que también la Santísima Virgen estuvo ahí. Sí, San Juan, el apóstol San estuvo ahí. Juan. Por lo tanto, a pesar de tener ese peso en el Apocalipsis hay una carta especial de nuestro Señor a Éfeso, la primera, como siendo la sede primacial de aquella región, digamos, como la que tuviese la primacía, quizá porque San Juan estaba ahí y siendo el apóstol de nuestro Señor, pues le daba un peso enorme a ese episcopado, digamos, a diócesis, digámoslo así. Y nuestro Señor es una carta muy bonita en la cual le dice que tiene que volver al primer amor, Éfeso, que si pierde ese primer amor, va a perder la primacía. Por tanto, justamente eso, ¿no? La batalla contra el demonio, primero, ante todo y sobre todo, consiste en el amor con que uno adhiere a Dios, ¿no? Pero bueno. Un dato curioso que parece que Éfeso significa la deseada, la primera amada, ¿no? Entonces, bonito, el primer amor. Primer amor. Como que San Juan en la carta nuestro Señor también tocó el punto de ellos, ¿no? El primer amor. Bueno, y va a ser en Éfeso, a muchos años después, varios siglos después, que la Virgen va a ser proclamada Madre de Dios. O sea, va a ser desterrado totalmente ese culto falso, pagano, diabólico, a la diosa Artemisa para glorificar a Nuestra Señora como Madre de Dios. Y por tanto, el Concilio de Éfeso pues, va a tener una importancia fenomenal en el desarrollo del dogma mariano y en la devoción a la Santísima Virgen. Y bueno, parece que también San Pablo escribió esta carta a los Efesios estando en la cárcel, en una de sus cautividades, y que más que una carta para ellos, que también, claro, es para ellos, los Efesios, era una especie de encíclica circular para toda la Iglesia universal. Por su estructura, su carácter, no está dirigida específicamente a alguna persona. Entonces, muchos que la estudian creen que San Pablo quería, claro, alertar a los de exhortar, animar a los efesios, pero también a toda la Iglesia universal. Sí, en algunas epístolas suyas San Pablo dice, leedle esta carta a los de la Odisea y que los de la Odisea os pasen la carta que les envíe a ellos. El propio San Pablo quería que sus cartas se divulgasen por las iglesias, que todas las iglesias tuviesen conocimiento de ellas y que fuesen unas iglesias mediadoras para que les llegase a las otras el conocimiento que él tenía. Entonces es lógico pues que esta carta, sí, a los Efesios, San Pablo ya la concibe con un alcance universal, católico, o sea, universal. Más que particular, no trata tanto de problemas concretos, particulares de Éfeso, pero trata más bien de temas que equivalen para, o sea, sirven para todos los católicos, en todas las partes, yo diría en todos los tiempos también. Pero sobre todo en nuestro tiempo. En este tiempo en que
digamos, por la apostasía y la falta de fe, pues los cultos falsos, los cultos que tienen que ver con lo tenebroso, con lo, en fin, con el olor a azufre, van cada vez manifestándose más, extendiéndose más, y cada vez más personas que encontramos por aquí y por allá han ido a brujos, han hecho cultos extraños, han estado afiliados a sectas diabólicas o paradiabólicas o cercanas a lo diabólico, o hay pretendidas filosofías o creencias de tipo así oriental que en el fondo tienen un contenido diabólico importante también y que producen incluso después casos de posesión, de infestación, de, bueno, vejación diabólica, cantidades. Y se ve cada vez más en las familias, cada vez más, bueno, también se irradia este espíritu maligno por medio de el rock pesado, el rock satánico, que aunque no todos los que oyen este tipo de rock son directamente adoradores, pero ya sí, pues naturalmente oyendo las letras Claro. de las músicas, el ritmo, la oscuridad con que visten y tal, pues sí, tendencialmente simpatizantes del demonio no pueden dejar de serlo, Claro. porque si no, no estarían ahí. Entonces, bueno, quiere decir que en estos tiempos en que el mundo es una gran ciudad de Éfeso, infestada y tal, es normal que los católicos pues estén preparados no solamente para luchar contra sus coetáneos que no son católicos, más también contra lo que dice San Pablo, los principados, las potestades, las dominaciones de este mundo de tinieblas, que son las que van a atacar para el día de la gran prueba que se acerca, como hemos visto. La gran prueba pues que todo católico tiene que vencer, tiene que superar para poder, o como que no avergonzarse el día de la victoria de Dios. Al contrario, permanecer de pie cuando venga el Hijo del Hombre, como dice el Evangelio, ¿no? Entonces, fenomenal. Vamos allá entonces, vamos a comentar un poquito la epístola. Entonces, San Pablo, digamos que sigue un recorrido bastante lógico, muy bonito, muy teológico, pero muy accesible también, en el cual primero les da una noción de la altura a la vocación que han sido llamados. ¿En qué consiste la vocación y su altura? En segundo lugar, les explica cuáles obras tienen que poner en práctica para ser coherentes con la vocación a la cual han sido llamados y no traicionarla, sino serle fiel a la vocación. Y en tercer lugar, les dice que esas buenas obras son como que un entrenamiento para el día de la gran batalla contra el propio demonio. Y ahí es el trecho final de la epístola que vamos a comentar más tranquilamente, más específicamente, sobre la armadura de Dios. Revestíos de la armadura de Dios. Pero para entender ese trecho, evidentemente, hay que leer unos trechitos sería bellísimo leerla toda, pero obviamente lo tiene todo el mundo a su alcance, en la Biblia que tienen en casa la pueden leer, pero leer algunos trechos para que vengamos a entender mejor, ¿no? Lo que se refiere al combate contra el demonio, la armadura de Dios. Entonces, primero, San Pablo tiene varios himnos a Jesús en esta epístola de los Efesios, ¿no? El saludo inicial es extraordinario. Bendice a Dios Padre porque nos ha bendecido a nosotros con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo. Esto se lee en varias veces en las vísperas. Los que rezan las vísperas lo leen este trecho. Entonces, y fíjese, ¿qué es lo que nos pide, no? Dice, nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él, o sea, ante el propio Dios, por el amor. Y aquí viene el papel del amor que está tan relacionado con Éfeso. El papel de la caridad, el amor a Dios. Entonces nos ha destinado a ser sus hijos, la vocación de ser hijos de Dios, esto lo va a repetir en diversas ocasiones, la vocación a la filiación divina, que no nos cansaremos de decir, es algo inmenso, enorme, extraordinario. Si supiésemos valorarlo bien, todos seríamos santos. De esta manera esto es alto. Y después que esta afiliación se da por la sangre de Cristo. Él aquí va a insistir en el sacrificio de nuestro Señor, que va a decir que se entregó por nosotros como víctima de suave olor. El suave olor
está mencionado diversas veces en el Levítico, ¿no? Cuando se habla de las víctimas que son quemadas sobre el altar y aquel humo sube como aroma de suave olor que predispone a Dios a la benevolencia. O sea, la idea del perfume que asciende al cielo y predispone a Dios a la benevolencia es lo que va a hacer con que se ame tanto el perfume en la cultura hebraica. Es lo que va a hacer con que después la Magdalena pues unja con perfume los pies de nuestro Señor, la cabeza de nuestro Señor, que el muerto lo vayan a perfumar el cuerpo. Por la idea de que, ¿no?, el perfume, nuestro Señor en su vocación era justamente eso, ser un perfume de suave olor para atraer la benevolencia del Padre sobre los hombres. Después habla de derroche, que Dios ha derrochado un tesoro de gracia sobre nosotros, ¿vale? Y que nos ha revelado el plan que tenía Dios. Todo esto para que nos entendamos la grandeza de nuestra vocación, que es recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Este va a ser el dogma de un gran papa del siglo XX, San Pío X. Instaurare omnia in Cristo, está sacado de aquí. Recapitular en Cristo todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. O sea, nuestro Señor Jesucristo como que va a darle el verdadero sentido a toda la creación, el verdadero brillo, la verdadera luz. Va a ser un sol, como dice el Benedictus, el sol que nace de lo alto, que va a iluminar toda la creación y le va a dar todo su sentido. Y al mismo tiempo la creación va a sentirse realizada en cuanto una catequesis de quién es nuestro Señor. Porque toda la creación va a hablar de Él, nuestro Señor, y bueno, algunos mariólogos dicen también de ella, Nuestra Señora, de ambos, ¿no? Bueno, ¿qué más? Dice que además de hijos somos herederos. Esto lo repite San Pablo en otras epístolas también, porque ahora vamos a ir, estamos destinados al cielo. Dice que hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo prometido. Todo esto son las riquezas del bautismo, las riquezas del llamado, de la vocación. Porque dice que el Espíritu Santo es la prenda de la herencia mientras no llega la redención del pueblo de su propiedad. O sea, hemos sido redimidos, pero la redención todavía no es plena en el cielo. Entonces, desde que hemos sido redimidos en esta tierra hasta la redención del cielo, media un tiempo. En ese tiempo hay que hacer buenas obras, hay que enfrentar al demonio y hay que vencerle. Y esto todo bautizado. A nadie se escapa de esto. Claro. Nadie. O sea, que los efectos de la redención realmente se produzcan en el bautizado. Es eso, ¿no? Es para que se consoliden. O sea, la redención es dada, pero no es consumada. Claro. Solo con la fidelidad, la perseverancia, como dice nuestro Señor en el Evangelio, quien persevera hasta el final salvará su alma. Entonces, la redención nos ha sido dada. De alguna manera, San Pablo va a decir en esta epístola, ya hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo y estamos sentados a la derecha del Padre con Cristo en el cielo. De alguna manera. Mientras somos fieles en esta tierra, de alguna manera ya estamos redimidos. Pero definitivamente y irrevocablemente, solo después de vencer la última prueba, que es el combate contra el demonio. ¿De acuerdo? Entonces dice, ¿qué pide San Pablo para ellos? Ante de todo, pide una gracia de contemplación. ¿En qué sentido? San Pablo pide que todos los cristianos, todos los católicos de Éfeso y del mundo entero y de todos los tiempos, progresen en el conocimiento de nuestro Señor. ¿En qué sentido? Dice, el Padre de la Gloria os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocer a nuestro Señor, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama. Es la redención definitiva. ¿Cuál es la riqueza del cielo? La bienaventuranza, la visión beatífica, la compañía de los santos, de los ángeles. ¿Cuál es la riqueza de la gloria que da en herencia a los santos? ¿Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros? Porque si el católico no está compenetrado del poder que Jesús tiene para ayudarle, ¿cómo va a vencer a los principados? No, Tronos, sí, principados, dominaciones. Es como lo que le pasó a estos dos, o a estos 7 pseudo-exorcistas. El demonio claro. les dio una buena zurra, una paliza bien merecida. ¿Por qué? Porque ellos invocaban a nuestro Señor como una fórmula mágica.
no estaban compenetrados del poder que Jesús tiene para ayudarles. Entonces dice... Por lo tanto, aquí ya nos vamos encauzando, Exactamente. entendiendo mejor que la preparación es un asunto espiritual. Exacto, exacto. No existe brujería y contrabrujería. No. Existe la brujería. La contrabrujería no existe. Existe el revestirse de la armadura de Dios, que tiene como fundamento creer en el poder que Dios tiene de ayudarnos a nosotros y que nosotros con Dios podemos contra todo y contra todos. Ni los demonios, ni todos los hombres coalizados pueden algo contra nosotros si Dios está contra nosotros. Si Dios está con nosotros. Es lo que dice San Pablo en otra epístola. Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? ¿No? Bien. Entonces, ¿cuál la extraordinaria grandeza de su poder? En favor nuestro, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa. Vea cómo él repite la misma idea. Eficacia de la fuerza poderosa, extraordinaria grandeza de su poder, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido no solo en este mundo, sino en el futuro. ¿De acuerdo? Esto que dice aquí lo va a repetir más adelante San Pablo, diciendo que le va a pedir para los católicos, los cristianos, más adelante, pues vamos a, solo para hacerlo por temas y no tener que leer toda la lista. Por eso doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra. Esto es una forma por cierto, las formas de referirse al Padre le dan muchos títulos. El Padre de la gloria, el Padre fuente de toda paternidad. Es una de las epístolas donde San Pablo se refiere más al Padre, dándole títulos diferentes, a Dios Padre. Entonces dice, doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra, pidiéndole que os conceda, según la riqueza de su gloria, ser robustecidos, otra vez vuelve a la fuerza, por medio de su Espíritu en vuestro hombre interior. Entonces, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz, vuelve al amor. De modo que así con todos los santos logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto, lo profundo, comprendiendo el amor de Cristo que trasciende todo conocimiento. Así llegaréis a vuestra plenitud, según la plenitud total de Dios. Entonces, mire lo que va a decir del Padre esto. Al que puede hacer mucho más en comparación de lo que pedimos o concebimos, con ese poder que actúa entre nosotros, vuelve siempre. A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esto es una primera cosa. Entonces, tenéis una vocación extraordinaria, pero tenéis que recibir una gracia interior para comprenderla y amarla. Y comprender y amar la vocación es comprender y amar a nuestro Señor y al poder que Dios despliega en nuestro Señor a favor de los fieles mediante el amor. Porque ese poder nos viene dado por la cruz y la cruz nos muestra como misterio. Misterio, ojo. En este epístola habla muchas veces de la revelación del misterio. El misterio para nosotros siempre es algo oculto, que pocos saben. Cuando algunos lo saben, son pocos. En griego, misterio es una verdad demasiadamente evidente que el hombre no capta por su incapacidad natural. Qué impresionante. Pero que los dioses o las divinidades pueden captar. San Pablo está diciendo, el misterio de Dios os ha sido revelado. Vosotros habéis sido elevados del conocimiento natural a un conocimiento sobrenatural. En ese conocimiento sobrenatural, el misterio de Dios a vosotros es claro. Pero con el don de revelación tiene que quedar siempre más claro. Tiene que echar más raíces. Tiene que hacer con que vosotros améis más a Dios. Os enamoréis más de Él y confiéis más en su poder. Todo ese es el circuito un poco que San Pablo les está diciendo a los efesios. Él vuelve a recordar la gratuidad de la redención. Ese es un dato muy importante, pero lo tenemos que tratar un poco sumariamente. Estando nosotros muertos por los pecados, el Padre nos hizo revivir por Cristo. ¿De acuerdo? Estáis salvados por pura gracia, nos ha resucitado con Él, lo que decíamos antes y tal. Bien. Bueno, por tanto, vosotros paganos, ya no sois extranjeros ni estáis lejos, ya estáis cerca.
Y aquí habla de la reconciliación entre judíos y paganos, tema que para la iglesia de aquel tiempo era candente. Claro. ¿Por qué? Porque los judíos no querían admitir que los paganos hicieran parte del pueblo de la alianza, y a los paganos les daba un poco de repelús acercarse como que a una especie de judaísmo nuevo. San Pablo dice, no, ahora hay un solo pueblo, Jesús ha reconciliado a los dos, se ha formado la iglesia, que es el verdadero Israel de Dios, y por tanto la enemistad está abolida, somos una sola familia, y hay que va a decir un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, una sola familia, todos hijos y tal. ¿Cómo va a presentar la iglesia? Entonces le va a decir, ya no sois extranjeros a los gentiles, en Éfeso eran griegos, tal, ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando. Aquí, el interesante, esboza San Pablo un dato muy importante para la eclesiología, es que la iglesia va creciendo poco a poco en gracia y santidad, y por así decir, el fin de los tiempos es cuando el templo místico de la iglesia en esta tierra esté completo. Está completo. Porque va a decir, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por Cristo también vosotros entráis con ellos, con los otros santos, en la construcción. O sea, lo que San Pedro va a decir en su epístola, sois piedras vivas de la iglesia. Por cierto que hay un gran paralelismo entre esta epístola y las epístolas de San Pedro. Hay bastante estrecho que se iluminan mutuamente. Bueno, va a insistir en esto del fundamento de los apóstoles y profetas, diciendo que el gran misterio revelado por Cristo Jesús a sus santos, apóstoles y profetas. O sea, la iglesia para él fundamentalmente son los apóstoles y también los profetas. Claro, también porque San Pablo, cuando fue robado y elevado al séptimo cielo, él muchas cosas Dios se las infundió con un don profético, una revelación infusa. Entonces, para él muchas cosas es lo que Dios infundió que va más allá del intelecto del hombre. Exactamente. No, claro, él tiene muchísima revelación directa de Dios y de Jesucristo. Es una cosa impresionante. Después, San Pablo, para ir no entretenernos tanto por la epístola es fascinante, pero vamos a lo que vamos, que es a la armadura de Dios. Entonces San Pablo, después de haberles puesto delante de los ojos la grandeza de la vocación, realmente algo sublime, algo altísimo, algo casi insuperable, inimaginable, de una bondad y una misericordia del Padre para con nosotros, de nuestro Señor para con nosotros, algo extraordinario, les dice que, bueno, ellos han sido santificados sin obras, o sea, sin que ellos tuvieran que hacer algo antes de haber sido santificados, pero que después de santificados tienen que practicar buenas obras, que ya no son hijos de las tinieblas, que son hijos de la luz y que deben andar como hijos de la luz. Y aquí vienen las famosas listas de pecados, que San Pablo en varias epístolas hace elencos, listas de pecados, al término de las cuales dice, los que hacen tales cosas no entran al reino de los cielos. Y esto es un poco la base del concepto del pecado mortal en la moral católica. Porque existe un pecado mortal y un pecado venial. Un pecado que va a la muerte, entre otras cosas, por estas referencias de San Pablo a estos pecados que impiden el acceso al reino de los cielos. Quien hace tales cosas no hereda el reino de los cielos. San Juan también va a decir que hay pecados que llevan a la muerte y pecados que no llevan a la muerte. De ahí más directamente se llama mortal, ¿no? Claro. El pecado mortal. Pero San Pablo también hace una referencia clara. Entonces, ¿qué dice San Pablo? ¿Cuáles son los males de los efesios? Las tentaciones de los que se han convertido en Éfeso. Entonces, no andéis, como es el caso de los gentiles, en la vaciedad de sus ideas, con la razón a oscuras y alejados de la vida de Dios por la ignorancia y dureza de su corazón. Estar alejado de Dios en San Pablo es prácticamente estar dado al culto del demonio o de sus sucedáneos. Claro. Por tanto, volvemos al tema de Éfeso. Éfeso es una ciudad que vive de los sortilegios, las brujerías, las consultas, los supuestos videntes y tal y tal.
Pues perdida toda sensibilidad, o sea, el endurecimiento del corazón, se han entregado al libertinaje y practican sin medida toda clase de impureza. O sea, como la impureza y el libertinaje, el pecado en sí, tiene como causa, o sea, la causa de todo eso es el apartarse de Dios, el ignorar a Dios, ¿no? Exactamente. Hay que dar un ejemplo más reciente. La corte de Versalles en el antiguo régimen, reino de Luis XIV, siglo XVII. Digamos, bajo cierto aspecto, la corte alcanza un auge de brillo, de esplendor y tal. Pero infelizmente se daba una especie de doble vida. Culturalmente, muy paganizante. O sea, las referencias a Jesucristo en Versalles están en la capilla, pues un poco fría, por lo menos según gusto personal, que tomo la libertad de manifestarlo aquí, pero bueno, en todo caso, fuera del resto es todo alusiones a Marte, a Diana, a Venus, a todos los dioses y dioses del Olimpo, pero más abajo todavía había un submundo de brujería, y esto el propio Luis XIV lo descubrió y fue uno de los elementos que le llevó a su conversión. No fue una conversión tan radical, tan ejemplar cuanto se esperaría, pero sí hubo una cierta rectificación y conversión. Claro. O sea, él era un hombre, entendamos, rey de Francia, un hombre con mucha autoridad, muy respetado, con una especie de grandeza personal que se irradiaba. Por tanto, era muy codiciado por todas las señoras oportunistas, muchas de las cuales intentaban llegar hasta él. Él era muy, como persona orgullosa, presuntuosa, pues cayó en libertinaje y practicó sin medida toda clase de impureza y cayó en los lazos de estas señoras. Pero a raíz de una muerte de un marqués, los parientes del marqués denuncian a la esposa porque el marqués ha muerto con síntomas de envenenamiento. Empieza una investigación de la policía de París y descubren una red terrible de sacerdotes que hacen brujería. Y hasta que una de las amantes de Luis XIV había encargado polvitos para que Luis XIV se lo echasen en la comida, él comiéndolo se enamorase de ella, y ella se había encargado de envenenar a las posibles concurrentes. Entonces se apareció otra chica más joven que ella, que al rey le llamaba la atención. Esta de aquí a poco moría. Y esta la envenenaba. Y Luis XIV tuvo 7 hijos con esta Montespan, que pues se vio personalmente involucrada. Pero ella, digamos, fue el último eslabón de una cadena de corrupción enorme que había. Entonces, toda la impureza que había en la corte correspondía a un submundo de brujería, que siempre está relacionado con la muerte, porque el demonio de la impureza Asmodeo es el que lleva a la muerte. Y así, digamos, lo que pasó en Éfeso se pasó. Y entonces, hoy, que es un mundo muy dado a los placeres y al dinero, evidentemente es muy dado a quien la fuente de los placeres y el dinero, que lo da con facilidad, que es el demonio. Claro, en la relación de causa-efecto. En una relación de causa-efecto total. Bueno, sigue diciendo lo siguiente. Despojaos del hombre viejo y de su anterior modo de vida. Un paréntesis, padre, también que, bueno, parece que en los sacrificios sacrificaban niños también, ¿no? Ahí en Versalles. Sí, es posible, no, me lo creo todo porque era tenebroso. Se llama el caso de los polvos, se llama en francés l'affaire de poudre, y fue realmente tenebroso, realmente tenebroso. Hay sacerdotes que celebraban misas supuestamente todos los días, mujeres que supuestamente iban a misa todos los días y eran las que después, con todos esos sacrificios humanos y otras cosas, porque fueron condenados a muerte por sacrificio humano. Pues con sacrilegios horribles de la Sagrada Eucaristía. Entonces dice, despojaos del hombre viejo y de su anterior modo de vida, corrompido por sus apetencias seductoras. Renovaos en la mente y en el espíritu. O sea, aquí pide que se laven la mente y se laven el espíritu. Lavado del cerebro en el buen sentido de la palabra. Y revestidos de la nueva condición humana creada a imagen de Dios. Justicia y santidad verdaderas. Por tanto, ¿qué les va a pedir? Que no sean mentirosos. Porque somos miembros unos de otros y un miembro no le puede mentir al otro. Por tanto, siempre el concepto de iglesia. Somos todos miembros, hacemos parte del cuerpo de Cristo. Aquí la epístola a los Efesios es la epístola eclesiológica por excelencia de la metáfora del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos miembros, estamos unidos
la vida que viene de la cabeza a los miembros pasa a través de las junturas. Cada órgano, según su energía propia, colabora para que todo el cuerpo vaya creciendo hasta llegar a la medida de Cristo en su plenitud. Siempre la idea también del crecimiento de la Iglesia en gracia y santidad. Entonces, no mentirse, no indignarse, no ser ladrones, no robar más, malas palabras no salgan de vuestra boca. Hasta eso. Porque San Pablo dice nueva condición humana. O sea, la propia condición del ser humano queda dignificada. Le tengo que hacer una confesión solo a usted. Ahora que estamos aquí, cuando era más jovencito, me contaron que había en algunos círculos eclesiales, digamos, católicos, se hablaba de la pastoral de la palabrota, o del palabrón, o del taco, como se dice en España. O sea, que eran católicos que para no parecer mojigatos, decían palabrotas. Siempre llamó la atención, pero qué raro. Pero solamente leyendo esta epístola, no ahora, sino ya hace mucho tiempo, cuando encontramos esta frase, malas palabras no salgan de vuestra boca, digo, hay algo de mentira en eso que se dice. No es posible que el católico, para parecer viril, parecer hombre, tenga que decir palabrotas. ¿Dónde está escrito eso? Están contradiciendo frontalmente la palabra de Dios. Malas palabras no salgan de vuestra boca. Lo que digáis sea bueno, constructivo y oportuno. Así hará bien a los que lo oyen. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con que Él os ha sellado para el día de la liberación final. O sea, la mala palabra entristece al Espíritu Santo de Dios. Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados, insultos y toda maldad. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios. O sea, hay que actuar como Dios actúa, como hijos queridos. Vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por vosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Aquí reclama la epístola de San Juan que dice que como Cristo murió por nosotros, nosotros tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Lo dice con otro lenguaje, un lenguaje más sacerdotal, pero una referencia lindísima a nuestro Señor. Oblación y víctima de suave olor. De la fornicación, la impureza, indecencia o afán de dinero, ni hablar. Es impropio de los santos. Debo decir que en algunos círculos eclesiales o incluso clericales, infelizmente, esto no se pone en práctica. Cerramos el paréntesis. Tampoco vulgaridades. Vuelve al tema de las malas palabras. Vulgaridades, estupideces o frases de doble sentido. ¿Cuántas veces se escucha a católicos que les gusta jugar y hacer chistecitos, ¿no? Picantes con doble sentido? Eso está contradiciendo a San Pablo. Todo eso está fuera de lugar. Lo vuestro es alabar a Dios. Tened entendido que nadie que se da a la fornicación, a la impureza o al afán de dinero, que es una idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí está. Pecado mortal. No se puede. Que nadie os engañe con argumentos falaces. No, en este mundo tan impuro, ¿qué vamos a hacerle? ¿Cómo vamos a pedirle a los chicos que antes de casarse sean castos? ¿Cómo vamos a pedirle a una señora, a un señor separado, que con la nueva pareja con que está haciendo sea casto? No, Dios no te pide eso ahora. Argumentos falaces. Estas cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. San Pablo es clarísimo. Es claro. No tengáis parte con ellos. O sea, ya para prepararnos, lo primero es dejar todo esto. Dejar todo eso. No tengáis parte con ellos. La primera preparación. Antes erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz. Pues toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Buscad lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. O sea, pide que los católicos hablen y digan. Denuncien las obras de las tinieblas. Los curas en el ambón, las familias a sus hijos y entre ellas. Cada uno en el trabajo que sepa dar las razones por las cuales no, punto. Pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen a ocultas, dice San Pablo. Bueno. Entonces, esta es prácticamente el código de conducta, la moral, los 10 mandamientos, además enunciados de una forma bastante sintética que da San Pablo aquí. Pero ¿por qué es necesario portarse bien?
Dice, fijaos bien cómo andáis, dice San Pablo. No seáis insensatos, sino sensatos, aprovechando la ocasión, porque vienen días malos. Nosotros podemos decir, me parece, ya han llegado los días malos. Han llegado. Estamos en los días malos, que son malos entre comillas, porque son la gran ocasión de la gran batalla y de la gran victoria de Dios. Pero son malos en el sentido de que el demonio saca ya sus garras y ya. Entonces, no os emborrachéis. Y aquí San Pablo va a dar toda una doctrina sobre la sumisión mutua. Dice, sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Y da una teología fantástica sobre la familia, sobre la relación entre el marido, que es la cabeza, la esposa, que es como el cuerpo, el amor que debe existir entre ambos, la sumisión que debe existir del marido en relación a Dios, de la esposa en relación al marido. Y habla de cómo Cristo quiso a la iglesia, como el matrimonio es un sacramento, o sea, un símbolo de esa realidad grande que él va a declarar, que es el amor que Cristo tuvo por la iglesia. Bueno, después manda la obediencia de los hijos por los padres tal, y ahí, al final, cuando termina su código moral aplicado a la familia, va a decir, por lo demás, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Nos está aquí uniendo al inicio de la epístola, donde él ha exaltado la extraordinaria potencia de la fuerza poder de de nuestro Señor. La eficacia, la potencia del poder de nuestro Señor. Y bueno, es con la fe en ese poder que hay que revestirse de la armadura de Dios. Estamos llegando al punto, para quienes nos oyen, vimos la introducción de Éfeso, el Padre nos comentó al inicio de la carta el poder de Dios, el hombre nuevo, los pecados que hay que dejar, las conductas que hay que seguir, y ahora llegamos al punto principal, cómo nos revestimos de esa armadura, que es la preparación para el 2025 que estamos viviendo, que ya vemos es mucho más espiritual, principalmente espiritual, yo diría que estrictamente espiritual, creo que la preparación que debemos tener, y en los días malos, los que vivimos, pues justamente es lo que necesitamos. Exactamente. Entonces llegamos al punto, como se dice en italiano, llegamos al dunque. Por lo demás, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Y aquí viene Efesios 6:11. Poneos la armadura de Dios para poder afrontar las asechanzas del diablo. Y aquí aparece el diablo como contrincante principal. Antes había un contraste entre los hijos de las tinieblas, que son los que viven en el pecado, y los hijos de la luz, que son los que procuran vivir en la gracia de Dios. Ahora aparece el nuevo adversario, que es el diablo, propiamente dicho. Porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Este es el ejército que principalmente se enfrenta contra los hombres. O sea, el católico no tiene que batallar solo contra sí mismo o contra aquellos que siguen al demonio, sino directamente contra el demonio. Santo Cura decía, si en tu camino no te has topado de frente con el demonio, es que estás en el mismo camino de él. Claro. O sea, no queda. Por eso tomad las armas de Dios. Repite, ¿no? Poneos la armadura de Dios, se dice tomad las armas de Dios. O sea, es buena señal tener esas adversidades y este combate contra el demonio. Sí, como Buen decía síntoma. Santa Teresa, cuando iba a hacer una fundación, le salía todo mal y bueno, persecuciones, malentendidos, y equivocaciones, se derrumbaba la casa que estaba construyendo, los vecinos la denunciaban, toda suerte de aventuras y problemas. Y Santa Teresa decía, ya empieza el diablo a enredar. Buena señal. Buena señal. Entonces, esto hace parte. Esta batalla la tiene que enfrentar todo el mundo. Y más en este año 2025, donde acercándonos muchísimo a los acontecimientos de Fátima, pues eso se intensifica, claro. esta lucha. Entonces los católicos sepan que tienen que enfrentar una batalla que va a ser ardua, va a ser difícil. Exactamente. Y que no hay que temer porque la fuerza, el poder de Dios absoluto sobre nosotros. Exacto.
Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Cuáles son las armas de Dios que nos tenemos que poner, que se tiene que poner cada uno de los que nos asisten y nos siguen? Entonces, además de la paciencia de oírnos, otras cosas. Pues nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra Por eso tomad las armas de Dios, para resistir en el día malo. Pues, vea, se acercan días malos y aquí dice, tenéis que resistir en el día malo. Y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. O sea, no es solamente superar la prueba, no, estar firme después de haber superado todas las pruebas. Entonces dice. O sea, también no es un católico que se acomodó, pasó las pruebas y se mantiene firme. No cede los puntos, No, el católico, no hace ningún pacto, no se queda en medio término, no es mediocre. El católico solo mete la espada en la vaina, yo no sé si en el cielo, yo creo que en el cielo sigue desenvainada. No porque en el cielo haya problemas, sino desenvainada para manifestar que gracias a ella allí llegamos y con ella increpar a todos los demonios que quisieron perdernos y que gracias a ella fueron derrotados. Entonces dice aquí, estad firmes. Vuelve a repetir, manteneos firmes, aquí dice, estad firmes. Ceñid la cintura con la verdad. ¿La verdad cuál es? La que él ha explicado sobre la vocación que tiene cada cristiano, su sublimidad, su altura, su extraordinaria grandeza. Entonces, si la persona no tiene eso, porque como usaban túnica antiguamente, cuando iban a trabajar o iban a luchar, para que la túnica no se prendiese, porque eran túnicas muy anchas, ¿verdad? Entonces se la ceñían para facilitar el trabajo. Si vas a la lucha, tenías que estar ceñido, si no, fácilmente el enemigo te enganchaba, te ensarzaba por algún lado. Entonces, si la persona no está muy compenetrada, no está muy convencida, no ha adherido de corazón y no ama la vocación que tiene como cristiano, no está preparada para la lucha. Que ceñir, es el primer paso. Ceñir las cinturas con la verdad. Pero también ceñir la cintura significaba castidad, pureza. Porque evidentemente las obras de la impureza hacen que una persona pierda la fuerza. El impuro es perezoso, el impuro es flojo, no tiene verdadera fuerza de alma. Por tanto, son esas obras que él condena, la fornicación, la impureza, la lujuria, el libertinaje, que reinan en el mundo de hoy. Quien está compenetrado en su propia vocación tiene facilidad de mantener la pureza. Quien ve que su pureza tiene porque no está firmemente convencido de la grandeza de su vocación. Claro. ¿Vale? Entonces, porque si ama la vocación, realmente vence todos los obstáculos que sí, le puedan venir. Eso le llena tanto el corazón que las exigencias de la carne menguan por sí mismas. Revestid la coraza de la justicia. La justicia aquí es la santidad. O sea, todo lo que él ha dicho antes, las buenas obras, ser mansos, perdonarlos a todos, denunciar el mal, distanciarse de los malos, todas las buenas obras que él ha ido enunciando, evidentemente, alabar y dar gracias a Dios en todo momento, rezar en todo momento, etcétera, que también insiste mucho sobre la oración. San Pablo, que hay que rezar a todo tiempo, en todo lugar, etc. Entonces, quien vive así, con buenas obras, tiene una armadura. Claro. El demonio difícilmente entra. Por eso, cuando un sacerdote ve que hay alguien que está vejado por el demonio, infestado por el demonio poseído, la primera cosa que tiene que preguntarse es, ¿este hombre se ha confesado o no? ¿Este hombre lleva una vida espiritual en santidad y justicia? Porque si no, su armadura está llena de hoyos y el demonio ha entrado. ¿De acuerdo? Tiene ventanas y puertas abiertas. Hay que cerrarlo todo. ¿Cómo? Con una buena confesión y un buen arrepentimiento y un buen cambio de vida. Después, calzad los pies con la prontitud para el evangelio de la paz. Quiere decir, se calzaban los pies ¿para qué? Para grandes viajes, para salir a la calle, para la lucha, para la guerra. Entonces, la empresa más importante del cristiano es anunciar el evangelio de la paz.
Entonces, lo que decíamos, ¿no? Malas palabras no, maldiciones no, ir a pedir no, pero que vuestra boca dé gloria a Dios, dé gracias a Dios. Entonces, esto lo va a decir San Pablo en otra epístola, todo lo que hagáis de palabra, obra, tal, hacerlo para la mayor gloria de Dios. Entonces el cristiano tiene que tener como meta en su vida personal, aunque sea un albañil o un arquitecto o lo que sea, o un piloto de avión, es anunciar el Evangelio de la paz. Claro. Mediante las obras, el ejemplo, la palabra, lo que sea, su meta tiene que ser esa. Tenemos que ser luz en este mundo de tinieblas, ¿no? Como lo dice San Pablo también. Embrazad el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Entonces aquí tenemos la metáfora del escudo y la metáfora de la flecha incendiaria. Y esto reclama un poco al ejército romano. El ejército romano estaba muy bien apetrechado con sus escudos. El escudo tenía un papel fundamental. ¿Para qué? Para que las legiones pudiesen mantener su formación cuadrada, que las tornaba más o menos invulnerables incluso para los ataques de la caballería, porque la caballería, como hay cuando es una formación muy compacta, tiene más dificultad de entrar, ¿de acuerdo? Y como que tiene que girar alrededor, pero normalmente la caballería rompe filas. Y sigue, Como claro. eran cuadrados, No si hay un una fila. caballo rompía, entraba dentro, los otros soldados romanos lo mataban. El caballero nunca se iba a meter ahí, dentro del cuadrado, ¿no? Pero aparte de eso, para protegerse de las flechas y las piedras que le tiraba el ejército enemigo. Había ejércitos con muy buenos arqueros. Estaban los famosos arqueros persas, arqueros griegos. Bueno, el famoso fuego griego, las flechas. También flechas con fuego griego, etc. ¿Qué hacían? Los escudos romanos eran inmensos. El famoso gladium, la espada romana, era corta. Porque el demonio la usaba, el soldado romano la usaba para una lucha de cuerpo a cuerpo. Era una espada más o menos de este tamaño, ¿no? Unos 2 palmos y medio por ahí. Y ellos tienen una lanza, ¿no? Que una lanza larga de 2 metros para mantener lejos al enemigo, y los primeros embates con el enemigo detrás del escudo eran con la lanza. Cuando ya el enemigo había llegado, era con el gladium, ahí era cuerpo a cuerpo. No había más. Pero para que la formación se mantuviera era fundamental. Era un escudo grande, pesado y grueso. Las primeras filas lo mantenían en perpendicular al suelo, y los que estaban dentro los ponían como un techo. Entonces aquello era una especie de formación blindada. La legión iba andando a paso acompasado, tum, 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 y los enemigos podían tirar todas las flechas que quisieran, iban a los escudos. Solo que evidentemente los escudos romanos no creo que fuesen preparados, no tengo suficiente pericia en el ejército romano como para asegurar esto, pero me da la impresión de que los escudos romanos, si les tiraban fuego incendiario, sí que ardían. Llega un momento que arde. Pero el escudo de la fe de San Pablo apaga el fuego de las flechas incendiarias del demonio, que son las armas más temidas. Porque una flecha que encima quema le hace mal al individuo, pero a través del fuego le hace mal a todo el ejército, ¿no? Porque es una cosa que se expande. Padre, ¿y cuáles son esas flechas? Entonces, aquí está. ¿Por qué dice flechas incendiarias del demonio? Porque el demonio, digamos, tiene este poder de seducción, de ahí el fuego representa la capacidad de seducir del demonio, de atraer. Él va a hablar en la epístola: no os dejéis seducir por el espíritu del mundo, por las facilidades que da el demonio. Y porque ese fuego que es lanzado contra un miembro de la iglesia es lanzado contra toda la iglesia, porque el mal de un miembro es el mal de todo el cuerpo místico. La comunión de los santos pesa. El bien que un miembro hace y el mal. Es como constante, como la salud del cuerpo. Podemos tener el pulmón muy saludable, pero si el corazón está débil, entonces, ¿cómo queda la situación del cuerpo, no? Pues de la misma manera que estos son flechas incendiarias, armas, por tanto, eficaces, peligrosísimas, mortíferas, que ponen en riesgo al individuo y al conjunto. Para que cada cristiano considere que si él es tentado, la iglesia, de alguna manera entera, está siendo tentada en él, y que él responde por él y por toda la iglesia. Da esta conciencia de cuerpo que tenía el ejército romano. Un soldado que se despistó con su escudo puso a toda aquella formación, a toda aquella cohorte, o lo que como fuera, la legión o lo que sea, la puso en riesgo.
¿no? Entonces, muy bonito esta noción. Pero el escudo de la fe tiene el poder de apagar el fuego del demonio. ¿Por qué? Porque es la fe en Cristo y Cristo tiene un poder absoluto, total, superabundante. Entonces, el escudo romano es una metáfora que se queda corta si lo queremos proyectar a la esfera sobrenatural, al poder que Cristo tiene. El poder que el cristiano tiene en su escudo, que es nuestro Señor Jesucristo, es muchísimo más que el romano tenía en su escudo. Es un Claro. escudo totalmente fuera de serie, que es nuestro Señor Jesucristo, por su extraordinario poder y fuerza. ¿De acuerdo? Después dice, poneos el casco de la salvación, el yelmo de la salvación. Los romanos usaban más bien un casco, ¿no? Todos sabemos, porque todo el mundo ha visto los teatros, algunas películas tal vez, lo que sea, antiguas ya, las Ben-Hur y todo eso, donde salían los romanos con sus cascos y tal. ¿Qué significa esto? Claro, el casco que protege la cabeza. ¿Qué ha dicho San Pablo antes en la epístola? No perdáis la razón, dejando seducir por las obras del libertinaje que hacen que la persona sea insensata, pierda la sensibilidad. Entonces, proteger la cabeza significa ponerse la adhesión a la fe como protección contra las seducciones del demonio. O sea, hay gente que tiene una especie de fe líquida, que va a la iglesia y siente unas cosquillitas en el corazón, le reza a la Virgen, pero después va a la bruja a pedirle que necesita un novio o una novia y hace una cosa. ¿Por qué? Porque no tienen el yelmo, el casco de la salvación puesto en la cabeza. Entonces pierden la razón, se hacen insensatos y por tanto el demonio les golpea con facilidad. Claro. Y ataca lo más importante, que es la cabeza. Entonces, la fe en nuestro Señor Jesucristo y que solo Jesús es camino, verdad y vida, que no hay, cualquier religión, cualquier espiritualidad salva, es una mentira diabólica. Solo en Jesús encontramos la salvación, solo en Jesús encontramos, yo soy el camino, la verdad, la vida. No hay otro. Fuera de mí no hay salvación. O sea, lo que dirá pues San Cipriano de Jerusalén: extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y los que se salvan fuera de la iglesia son porque de alguna manera se vinculan a la iglesia, aunque sin saberlo. Porque extra ecclesiam nulla salus. Entonces, esa convicción es lo que hace que la razón no se pierda y que si pierdes la razón, pierdes el combate, pierdes todo. Claro. Que por tanto la persona pueda mantener su presencia de espíritu en medio de la lucha, porque está protegida la cabeza. Bueno, es que Santo Tomás dice que el pecado es lo que va más en contra de la razón y torna al hombre como una bestia. Exactamente. Lo dice así. Exactamente. Perfecto comentario de Santo Tomás. Después dice: empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es interesante que nuestro Señor, en el desierto, cuando llegue el periodo de Cuaresma, toda la iglesia es invitada por la Sagrada Liturgia a meditar y a ir a irse con nuestro Señor al desierto y acompañarle en su lucha contra el demonio. Él vence al demonio con la palabra de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. El demonio usa también la palabra para tentar a nuestro Señor, pero de forma falsificada. Pero nuestro Señor usa la palabra de forma verdadera y lo derrota, lo vence. Entonces el demonio se distanció de él hasta que llegase el momento oportuno de volver a atacar. Que nos va a decir: ahora es la hora del poder de las tinieblas, justo antes de la pasión. Entonces lo derrota en el desierto, el demonio vuelve en la hora de la pasión. O sea, el Señor también combatió contra los principados potestades, pero siendo hombre Dios, obviamente lo derrotó totalmente. Pero no solamente eso. Es verdad que debemos de empuñar la palabra del Espíritu para derrotar al demonio, pero debemos empuñar la palabra del Espíritu para luchar contra todos nuestros enemigos, contra nuestra carne, contra el mundo, o sea, son los hombres malos que están dinamizados por el demonio para la condenación, y el demonio. Por tanto,
pone aquí la palabra de Dios como una espada. Por eso que Monseñor Juan siempre nos decía, no, es que la cruz que llevamos nosotros es la espada del Espíritu, de la palabra de Dios. Que San Pablo va a decir en la Epístola a los Hebreos que es como una espada de 2 filos que penetra hasta las junturas del alma, la separación del espíritu y del alma. Bueno, entonces, por tanto, se requiere una actitud también de ataque, no solo de defensa. El escudo es defensa. La palabra, la espada es ataque. Porque a veces no hay mejor manera de defenderse que atacando. Claro. Entonces uno ve que la vida del católico es una vida de lucha, una vida de combate y una vida en que no solamente se reciben palos, más una vida también donde se mete, se atraviesa la palabra de Dios. ¿Cómo? Principalmente siendo lo que tenemos que ser. El otro día nos recordaban un pensamiento de Monseñor Juan y del Dr. Pino que decía: no hay mayor modo de herir al enemigo que siendo lo contrario de lo que él quisiera que nosotros fuéramos, evidentemente, porque si no se cae en el fariseísmo y la hipocresía. Si decimos muchas cosas bonitas y nuestra vida privada está lejos de la voluntad de Dios, entonces caemos en el fariseísmo y en la... Y después, ¿qué más dice? Siempre en oración y súplica. Hay que rezar mucho. Orad en toda ocasión en el Espíritu. O sea, hay que rezar pidiendo que el Espíritu Santo rece en nosotros y por nosotros. Velando juntos con constancia. Hay que rezar, sí, individualmente, sí, pero hay que rezar en iglesia. Hay que rezar en conjunto, con constancia y suplicando, no solo por vosotros, sino por todos los santos. O sea, preocupándose por toda la iglesia. De ahí viene aquí el sentido eclesial del combate. Cada soldado combate, pero combate en una legión. Esa legión tiene que ser compacta. Y se une en la oración. Y en el interés que unos tienen de rezar por otros. Esto de rezar por todos lo va a decir: pedid también por mí, para que cuando abra mi boca se me conceda el don de palabra y anuncie con valentía el misterio del Evangelio, del que soy embajador en cadenas, y tenga el valor para hablar de él como debo. O sea, San Pablo tenía miedo de tener miedo, temía tener miedo de anunciar el Evangelio. El gran San Pablo. El gran San Pablo. Entonces, si alguien quiere estar preparado, tiene que seguir lo que San Pablo nos enseña aquí. Fenomenal, padre. Hace recordar ese símbolo que también el doctor Pino colocaba del león rampante en sus estandartes, que tenía justamente era un león en posición rampante de ataque, pero con la boca abierta y la lengua saliendo como una llama de fuego, que era justamente la fuerza de la palabra, ¿no? Fenomenal, padre. Bueno, creo que más que preparados no podemos estar. No es difícil, no tenemos que conseguir ningún búnker, ninguna pastilla, vitaminas, ni nada de eso, ningún barco transatlántico. Es simplemente seguir el camino de Dios. No vamos a repetir todo lo que dijimos, pero el católico que quiere prepararse en el 2025 para todo lo que viene, para el día malo, para las adversidades que vivimos, que basta abrir un poco la ventana y darse cuenta de todo, debe espiritualizarse y darse cuenta de que nuestro combate es contra los espíritus malos, que matan el alma. Exactamente. Que es la peor catástrofe que le puede suceder al hombre, la muerte del alma. Ser caballeros con todas las armaduras que da nuestro Señor, y si nuestro Señor nos da las armaduras, Padre, ¿qué más se puede temer? Y yo les digo algo: ¿por qué se escandalizan algunos? Porque los hermanos llevemos un hábito que reclama justamente por las botas. No, algo medio un poco militar, parece algún ejército, pero si está Efesios 6. Ahí está. Efesios 6:11, justamente el católico, hoy en día, que estamos en el día malo, anunciado por San Pablo, más que nunca debe ser militante. Entonces nuestro hábito viene a recordar esto. Nuestro hábito viene a recordar esto. Con belleza, con sus características propias, pero la cintura ceñida con la verdad, la cadena de ser esclavos de la verdad, esclavos de de nuestro Señor en manos de María, pero nuestro Señor como sabiduría encarnada, la verdad encarnada.
en manos de Nuestra Señora, que es la criatura más veraz y la más unida a Dios. El arma, el rosario como un arma que se tiene que usar, la espada de la verdad, pero al mismo tiempo la fe en la resurrección, porque es una cruz florida. En fin, tanta cosa que el capuchón de la contemplación, porque San Pablo dice que hay que conocer la grandeza del amor de nuestro Señor, y los calzados para anunciar el Evangelio, para ir por todas partes. Es un poco, digamos, un mensaje de decir, sí, estamos en el día malo, pero estamos revestidos de la armadura de Dios, no por nuestro mérito, porque San Pablo va a decir, no es obra nuestra, es misericordia de Dios, aquí nadie tiene ningún valor, ni ningún mérito, el mérito es todo de Él y a Él que se ha dado toda la gloria. Pero es así que hay que estar. Es así. Es así que hay que estar, no hay que estar de otra manera. Entonces, este trecho como que ilumina mucho. Sí. El hábito, el carisma y la belleza que manifiesta el hábito de los heraldos, que es pues un carisma en la iglesia, pero que tiene esa nota, y una nota que es plenamente paulina, cristológica, teológica. Así que más ciudadanía y más actualidad y más vigencia no podía tener. Imposible. Es una cosa interesante. Fenomenal, Padre. Muchísimas gracias por la explicación de este pasaje de la carta a los Efesios de San Pablo, la armadura de la fe, que podremos decir lo que más actual para nuestros días que para quienes escuchaban en aquella época. Bueno, para todas las épocas muy actual, pero hoy en día mucho más. Y bueno, tomarlo muy a serio, realmente que este combate espiritual es muy importante, es primordial, es capital. La familia tiene que estar protegida, la inocencia de los niños, el futuro tan deturpado, pues pongámosle la armadura también a los niños. En fin, tantas cosas que vemos, pero tan sencillo que es simplemente revestirse de Dios. Nuevas criaturas, seguir adelante y Dios nos dará la fuerza y ya estamos victoriosos porque Dios ya tiene la victoria. Somos más que vencedores, como dice San Pablo. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por Él, no por nosotros, no valemos nada, más por aquel que nos amó. Fenomenal, Padre. Pues para todos los que nos oyen, salve María, revestidos de las armaduras de la fe. Con este podcast compartan, no dejen de transmitir a sus amigos y sobre todo, no solo que quede en palabras, sino también pongámoslo por obras. Padre Carlos, muchísimas gracias. Creo que para terminar podríamos dar la bendición como una de las armas, que la bendición sacerdotal es una arma muy potente contra los principados, dominaciones, virtudes, fuerza, como dice San Pablo, visto que es la espada de la palabra del Espíritu, es la invocación de la bendición de Dios sobre las personas que ahuyenta el poder del demonio. Si la persona lo recibe con fe y con penetración, es realmente un arma potentísima. Vamos a darle aquí por intercesión de la Santísima Virgen María, que es aquella que nos reviste con la armadura de Dios en unión con nuestro Señor Jesucristo, y que eso sirva para que todos aquellos que la reciban después de haber oído este podcast con fe, con amor, con devoción, pues salgan robustecidos, liberados de todas las hechanzas del demonio. Por intercesión de nuestra patrona, la Santísima Virgen alada del Apocalipsis, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.